Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Dormitorum, los mejores colchones para gente despierta, patrocinan la editorial de Castillón Confidencial. Gracias, gente despierta, por estar ahí, por acompañarnos cada día. Un abrazo fuerte a quien nos descubre por primera vez. Llevamos unos pocos años y aprendiendo. Aquí seguimos intentando contar la verdad, que no es fácil, en medio de tanta locura, de este mundo enmarañado en el que todos son apariencias, relatos, falsedades, en el que nos gobiernan los más incapaces por intereses personales, y en los que la clase política ya no está al servicio del pueblo que la vota, sino al revés, creen que somos sus esclavos. Estamos en la trinchera, claro que sí, seguimos en la trinchera. Cada vez somos más, pero no salimos de aquí, que es lo que nos gustaría algún día, poder hablar de tú a tú con normalidad y criticar otras cuestiones, analizar evoluciones distintas, pero cuando uno está en guerra no es momento de neutralidad, hay que posicionarse. No son buenos tiempos para aquellos que buscaban el centrismo. Cuando un dictador, y hay más de uno en nuestro entorno, nos quiere ahogar y pisotear, nos quiere decir qué hacer, qué pensar, qué comer, qué coche conducir y cómo vivir, no nos queda más que luchar por nuestra libertad, que es lo que hacemos aquí cada día. Somos un granito de arena, sí, pero cada vez con más granitos al lado. Esa mosca cojonera tan española. Bien, pues eso somos y no queremos ser otra cosa. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Les sentimos muy cerca. Miren, nos mienten con lo de la guerra de Europa de una forma escandalosa para provocarnos miedo. El miedo es el arma más poderosa que hay en política. El miedo es el que mantiene a Maduro en el poder, es el que hace que la dictadura de Cuba no acabe nunca. El miedo es el que nos confinó de forma ilegal en 2020. El miedo es lo que dicen que va a ocurrir en España, que es el país que más va a sufrir el cambio climático. ¿Recuerdan esas palabras? Sánchez las dice cada semana. O que hay que evitar los bulos y la desinformación y para eso hay que aplicar la censura. Manejar el miedo, el terror, es una técnica muy poderosa que sabe manejar muy bien Pedro Sánchez, pero también Macron y también el primer ministro británico, Starmer. Sánchez lo hace por pura necesidad, por sobrevivir. Sánchez, con perdón, presidente, está usted acabado completamente agotado, no tiene ni a sus socios de su parte y a toda la familia imputada, o sea que está dando los últimos coletazos antes de convocar elecciones y coger un Falcon a Dominicana. Pero en los otros casos uno se pregunta por qué Francia e Inglaterra quieren manejar el miedo. Porque esos dos grandes países, esas potencias, de pronto quieren decirnos que Rusia nos va a invadir, que Putin puede pasear por los Campos Elíseos. ¿A qué vienen esas ganas de ir a la guerra, de provocar la guerra? Bueno, y se lo vamos a contar hoy. Hemos hablado con varios expertos que nos lo han contado. Miren, Donald Trump hizo un pacto con Zelensky en el que exigía varios puntos. Uno, se queda Donald Trump con las tierras raras a cambio de su apoyo militar estos años, valorado en $500.000 millones. Dos, serán empresas de Estados Unidos, no europeas, las que reconstruyan Ucrania tras el alto el fuego, pero la reconstrucción la pagará la Unión Europea. 3. Estados Unidos se queda con la gestión de los puertos, los oleoductos, el gas, el petróleo.
el Nord Stream que bombardearon, sabotearon y ya está funcionando. Estados Unidos será quien gestione la compra de gas petróleo a Putin y quien la venda a Europa. Negocio. Donald Trump solo piensa en negocio. 4. Donald Trump exige que Zelensky se vaya, dimita y convoque elecciones libres en Ucrania. 5. Que no entre en la OTAN, que sea neutral. Y 6. Que rompa los compromisos mineros con Inglaterra y Francia. Y aquí está el interés de Macron y de Starmer en esta guerra. Estos señores de la guerra, el primer ministro británico, el presidente francés, quieren alargar la guerra por dinero. Son las dos mayores potencias en venta de armamento internacional de Europa. Las dos. Cada vez que hay una guerra se frotan las manos. Y además, las tierras llamadas raras que hay en Ucrania las están explotando ellos dos en este momento. Y saben que si acaba la guerra, se acaba esa explotación y se la queda Donald Trump. Dinero, nada más que dinero. Y por dinero pretenden crear un ejército europeo, llevar jóvenes de diferentes países a morir al campo de batalla, provocar el miedo a que Putin nos va a invadir. Por dinero están manejando el temor de los europeos a una posible tercera guerra mundial. Les interesa la guerra, sí, son los señores de la guerra. Y saben lo más curioso, España, que siempre está de perfil, con Sánchez podría haber tomado una posición distinta, porque España es el país que tiene los mayores yacimientos de tierras raras de Europa. Aquí no nos informan, ya lo sé, no espere que lo haga ni Sánchez ni la exministra Teresa Rivera, que se encargaba de estas cosas, no. Miren, hemos entrevistado, hoy estará al final del programa, les avanzo algo de lo que nos ha dicho. Hemos entrevistado a Gonzalo Gómez de la Calle, que es profesor de Economía y de Relaciones Internacionales. Y él nos confiesa dónde está el mayor yacimiento de tierra rara de Europa. Salamanca es la región, o la provincia mejor dicho, es la región con mayor concentración de tierras raras que hay a día de hoy en Europa. No obstante, decir litio, tierras raras, y además tenemos incluso uranio, que es esencial para ser energéticamente independientes. ¿A que no lo sabían? ¿Y saben por qué no lo explotamos? ¿Saben por qué estamos comprando litio, uranio y todos los demás componentes a terceros países? Porque los ecologistas no quieren que se explote, porque Teresa Rivera echó carpetazo al asunto, porque, no hombre, no, ¿cómo vas a abrir una mina de uranio? La propiedad de esas minas es extranjera ya y solo les ponen palos en las ruedas. España jamás será energéticamente independiente, jamás subsistirá sola, sin necesidad de comprar energías a otros países con gobiernos que lo pongan tan difícil, que pongan tantas trabas para conseguir explotar nuestros propios recursos. Ya ven, hay quien monta una guerra en Europa por las tierras raras y aquí que tenemos el mayor yacimiento de Europa, ni las tocamos. Vivir para ver, ¿será verdad aquello que decían hace 100 años en España? Que inventen ellos, nosotros a vivir. Bienvenidos, somos Gente Despierta. Empezamos. Las 38 tiendas de Dormitorum en toda España han patrocinado la editorial de Castillón Confidencial. Colchones para gente despierta. Nos llena de orgullo y satisfacción presentar este colchón. Colchones Colossus, para dormir como una reina. Solo en tiendas Dormitorum, expertos en descanso real. Confía en Dormitorum, gente despierta.
Amigos, un seguidor del programa nos comentaba hace unos días que después de pedir que eliminaran las cruces de las escuelas, los crucifijos, por aquello de la laicidad de la educación, ahora se permite llevar hijab, pañuelo en la cabeza, a menores de edad en muchas escuelas españolas. Hay un verdadero debate y sobre todo una reacción popular que considera que eso no es feminismo, como dice Irene Montero, Yolanda Díaz o Sánchez, sino todo lo contrario. Es curioso que las feministas caviar sí están a favor de llevar ese velo y las feministas de toda la vida están radicalmente en contra. Hay un movimiento que está llegando al Congreso de personas perfectamente preparados con amplio currículum que piden a los partidos cambiar la ley y prohibir el velo en las escuelas. Hay personas que están luchando para que eso sea así. Una de ellas está hoy con nosotros. Es doctora en Derecho, está terminando el segundo doctorado en Justicia e Inteligencia Artificial, nominada a los premios Princesa de Asturias. Elena Ramallo, bienvenida. ¿Cómo está usted? Buenos días. Bien, gracias. Encantado de saludarla. ¿Por qué han tomado, entre otras, usted esta decisión? ¿Por qué han querido dar el paso? Bien, pues vamos a ver, esta decisión que ya hace tiempo que yo estaba trabajando en ella, digamos, se impulsó porque hace como un par de meses distintas mujeres marroquíes me pidieron si podía hacer un comunicado, un manifiesto para plantear el hecho de que en España no hubiese mujeres veladas, ¿no? El manifiesto era España un país sin velo, ¿no? Porque además había una campaña del Ministerio de Igualdad que pues salía una mujer velada y bueno, pues era incongruente. Entonces esto digamos que fue lo que empujó un poco que yo redactase una propuesta legislativa de modificación de algunas leyes para que, pues que este hecho se llevase a cabo. Pero después me gustaría explicar con más calma que no es una ocurrencia, es que es el cumplimiento de la Constitución y de nuestras leyes. No me cabe duda. Pero ¿qué les dice cuando seguro a usted le habrán dicho lo que me dijeron a mí durante años? Es su costumbre, ellas quieren, hay que respetar la diversidad. ¿Qué les dice? Bueno, últimamente me han dicho cosas bastante más desagradables, entre otras cosas nos han amenazado. Yo esta propuesta la he compartido con otra profesora de Barcelona, nos han amenazado de muerte, desde no te metas en esto, vieja, vas a morir, no quieres vivir, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de, bueno, por supuesto, los insultos racista, machista, contra el Islam, etcétera. Es que no es una cuestión de ir contra nadie, es una cuestión de que esto es España. España es una democracia libre en la que las mujeres, igual que los hombres, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. En relación con su pregunta, es que no es una tradición, es que esto es la Sharia. La Sharia es una ley absolutamente contraria a todo el sistema occidental y a las democracias liberales que obliga a la mujer a taparse y lo obliga por el hecho de ser impura. Por lo tanto, es que evidentemente es que no es una tradición, es una imposición que además va contra nuestro sistema democrático. ¿Cómo entiende entonces que partidos que se llaman feministas, Podemos o Sumar, estén de acuerdo con el velo? Bueno, me va a permitir que le puntualice. Yo soy feminista, creo en la igualdad. El feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres, es decir, los mismos derechos, las mismas obligaciones y las mismas oportunidades. Yo no creo en ese feminismo de hojalata. Eso no es feminismo. Porque para empezar, un partido o unos partidos como estos que defienden que las mujeres tienen pene, pues evidentemente es una incongruencia. Las mujeres, o sea, el sexo es inmutable. Yo lo he defendido en otras ocasiones cuando he hablado de la ley trans y todo lo demás que se ha propiciado es un planteamiento absolutamente absurdo y fuera de toda normalidad. Entonces, estos partidos, que son unos hipócritas, y lo digo con todas las letras, defienden fuera y condenan el hecho de que las mujeres vayan libres de velo y que no tengan que ir con burka porque va contra los derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Es que ir sin velo en algunos países cuesta la vida a las mujeres. Y entonces, esos mismos partidos
en España no solo lo permiten, lo promueven, porque hemos visto el día 8 en algunos ayuntamientos pues de Esquerra o de estos partidos en los que las mujeres iban veladas. Evidentemente es una hipocresía y un sinsentido, pero bueno, es que sinceramente desde el punto de vista jurídico, ya no voy a hablar de mi opinión, desde el punto de vista jurídico, todas las propuestas que han venido de estos partidos son una incongruencia y un daño para la sociedad. Recuerdo la ley del CSI, la ley trans y todos los demás, es decir, la del menor, etcétera, etcétera. Y hablo como jurista, no hablo como persona que opine. Sí, sí. Quiero que vea algo que seguro le llegó. En Parla hubo una manifestación de mujeres pidiendo el velo en la escuela y diciendo no al catolicismo. Bueno, recuerden. Trapistas en nuestros centros de estudio bajo una supuesta laicidad. Si tan laicos son, que prohíban la religión católica y que sois vosotras quienes no podéis entrar con vuestro hijab y sí que pueden entrar cruces, estampitas de la Virgen o prohibir. Es que el problema es que en España los partidos políticos en muchas ocasiones hacen dejación de funciones, porque es que la responsabilidad no puede recaer sobre los docentes ni los equipos directivos. Es decir, los profesores, y yo soy profesora, estamos para dar clase, no estamos para legislar, no estamos para regular ni para prohibir. Para eso están los partidos y para eso están las instituciones y los gobiernos. Lo que pasa es que en España desde hace mucho están haciendo dejación de funciones y dejando responsabilidades que les corresponden a otros colectivos como son los profesores, que no es el caso. Respecto a lo que dicen, primero, esto estaba promovido por un semisindicato que está relacionado con Podemos. Bueno, todo lo que viene de este partido, yo creo que ya estamos viendo los resultados, ¿no? Es decir, feministas en contra de las mujeres, en contra de los abusos y tienen a los abusadores dentro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo lo que venga de ahí, para mí, la credibilidad es cero. Pero es que además, el hecho de decir es que es mi libertad y voy con el burka o voy con el velo, es que no es así. Es decir, es que aquí, en España, hay unos derechos y unas libertades para todos los españoles que vivimos aquí y los que vienen se tienen que adaptar a estas normas, porque esto es nuestro país, no vamos a cambiar nuestras normas porque ellos quieran otras normas. Entonces, en los colegios no se puede ir ni con gorra, ni con el pelo tapado, ni con nada en la cabeza. Pero es que en este caso, además, esto no es un símbolo, un pañuelo o una ropa que te la quitas y te la pones. No, esto es una imposición que te pones todos los días. Ninguna mujer en el mundo nace velada, ni nace tapándose porque es impura. Eso es una imposición absoluta y una discriminación porque solo se ejerce sobre un colectivo que es el de las mujeres. Entonces, en España, el artículo 14 dice concretamente en la Constitución que no se puede discriminar por sexo y esto es una discriminación por sexo. Entonces, la opinión de esas chicas, mayores de edad o menores, que voy a hablar ahora de los menores, me parece muy respetable, pero por encima de las opiniones está la ley y está el cumplimiento de los derechos fundamentales, que son la libertad, la igualdad y la dignidad. Entonces, todo lo demás, opinable, pero la ley es la ley. Y después, respecto a los que son menores, efectivamente, las que son menores, que es uno de los principales problemas a los que nosotros queremos llegar, es que las menores no tienen capacidad legal de decidir. O sea, no pueden. Entonces, los que deciden son sus familias. Por lo tanto, es una imposición que viene de sus familias. Y respecto a las tradiciones, también quería decir una cosa, porque, como usted bien dice, efectivamente, muchas veces se habla de la diversidad, de las tradiciones. Mire, es que muchos países africanos tienen de tradición y de religión la ablación del clítoris. ¿La vamos a permitir en nuestro país? Y que las niñas se casen siendo niñas. ¿Lo vamos a permitir? De ninguna manera. Mientras yo pueda, desde luego no lo voy a permitir. Pero para eso necesitamos el respaldo, evidentemente, de los parlamentos, del Congreso y de los partidos políticos. Han pedido explicar esto y cambiar la ley a varios partidos. Entiendo que a todos los del Congreso. Me consta que PSOE y Vox les van a recibir. ¿Qué pasa con el PP? Pues mire, lo hemos hecho como
saben los oyentes, y si no yo se lo explico, hay unas leyes que son a nivel nacional y hay otras que tienen las delegaciones, digamos, delegadas y entonces, las competencias, y entonces tienen, digamos, la capacidad de las comunidades autónomas. Bien. En el ámbito de la seguridad nacional, de la seguridad ciudadana, es a nivel nacional, pero queríamos hacer un marco general para todas las comunidades autónomas respecto a estos temas, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido el Congreso, hemos hablado con algunos partidos, se lo hemos hecho llegar a algunos partidos, mejor dicho, que son Junts, que parecía que estaba interesado, después no nos ha acabado de contestar, y después los partidos que son partidos de Estado, o deberían de ser, que es el PP y el PSOE. El PSOE nos recibe la semana que viene una comisión en la que están diputados de igualdad, diputados de educación, de universidades y de seguridad ciudadana. El Partido Popular inicialmente nos dijo que le parecía interesante en su momento cuando llegaron la propuesta. No volvieron a contactar. Yo volví a contactar con ellos por el interés de que necesitamos el apoyo de los partidos y me dijeron que no tenían hueco en la agenda. Bueno, pues si un partido que aspira a ser gobierno en este país no tiene tiempo para atender una propuesta como esta que afecta a los derechos fundamentales, sinceramente y con todo respeto, creo que se tiene que dedicar a otra cosa. La última pregunta, Elena Ramallo. Durante años, mi generación, que será la suya, hemos luchado por la igualdad entre hombre y mujer y se avanzó muchísimo. De pronto, desde que está este gobierno, nos dicen que no, que a ustedes, a las mujeres hay que protegerlas porque son débiles, hay que retorcer la ley, hay que hacer la discriminación positiva, las cuotas en las empresas, la paridad en los gobiernos. No las está minusvalorando esta forma de hacer, porque a mí me preocupa mucho. Hay jóvenes que han crecido en esta forma de ver que esto no debe ser igualdad, sino discriminación positiva, que es como le llaman, y se quedan con eso en la mente y consideran que la mujer es menor que un hombre. Bueno, yo explicaba al principio cuál es mi concepto de igualdad. La igualdad es la igualdad de oportunidades, de derechos y de deberes. Yo creo en eso firmemente. Yo vengo de una familia en la que nadie había estudiado, me crié con una abuela que era analfabeta, tengo varias carreras, 2 doctorados, toda mi vida me he dedicado a estudiar, he trabajado, he tenido hijas, etcétera, etcétera. Y siempre a base de algo que en estos tiempos parece que se ha olvidado y que se desprecia, que es el esfuerzo. El esfuerzo es lo que nos lleva a conseguir las metas. Entonces, yo no creo en esa falsa igualdad. Es decir, yo no necesito, lo decía no yo, lo decía una mujer que recibió 2 premios Nobel. Yo creo que igual tiene bastante peso su opinión, que era, ¿cómo me sale ahora? Madame Curie. Decía que ella no necesitaba que nadie le diese ventaja, porque de alguna manera la estaba minusvaliendo, como estaba diciendo usted. Es decir, yo no necesito ningún tipo de ventaja, yo necesito que haya una opción que me permita competir en igualdad de condiciones con un hombre. Porque en esas condiciones, posiblemente, en lo que yo hago, si lo hago bien, seré mejor. Qué gusto escucharla, doña Elena. Qué bien, qué maravilla. Se lo agradezco mucho y ojalá los partidos tengan y presten tanta atención a sus palabras como le están prestando mis seguidores. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darnos voz. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Estaba muy atento a la charla con Elena Ramallo
José Luis Rancaño, nuestro productor de cine, bienvenido, buenos días. ¿Qué te parece que el Partido Popular no encuentre hueco para recibirla? ¿Tú lo entiendes? Si me permites, Albert, bien hallado y encantado de estar nuevamente con tus confidenciales. Muchas gracias. No me llama la atención. Es decir, ya te he dicho muchas veces que el Partido Popular no tiene departamento de marketing y una estrategia bastante equivocada. No sé a qué se dedican de verdad en el Partido Popular. Es decir, yo lo vuelvo a decir, Albert, es decir, yo le brindo al Departamento de Recursos Humanos, yo le ayudo a buscar candidatos para hacer mejor las cosas desde el punto de vista de comunicación. Pero no me hacen caso, Albert, no me hacen caso. Tiene una actitud el Partido Popular, a mí me perdonarán, como si estuviese encantado de seguir en la oposición mucho tiempo más. Están cómodos, están tranquilos, no les preocupa nada demasiado, es todo fácil, porque criticar lo que hace el gobierno, esto lo hace un niño de 5 años. ¿No se dan cuenta que esa no es la manera, ¿no? Que hay que dar un paso, José Luis? Pues sí, Albert, y además yo creo que no es consciente el Partido Popular de la situación en la que se encuentra nuestra nación. Es decir, si bajaran un poco a la calle y preguntaran a sus potenciales votantes, se darían cuenta de cuál es la situación. Se darían cuenta de algo que venimos diciendo aquí, Albert, desde hace más de un año, que estamos en una situación de emergencia. Es decir, cuando decimos que estamos en una situación de emergencia es que están en peligro nuestras libertades públicas, nuestros derechos individuales, el futuro, el bienestar de nuestro propio país. Pero efectivamente el Partido Popular parece que está como en una siesta, ¿no? En una siesta permanente, ¿no? Está ahí echándose la siesta, se levanta de la siesta, se asoma a la ventana y dice, uy, qué pereza me da, y me vuelvo a acostar, ¿no? Es decir, yo creo que esa es la postura del Partido Popular. Bueno, y hablábamos en la editorial del miedo. Déjenme, por favor, Julio Bronchal, nuestro perito psicólogo. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado Albert, de saludarte. Luis, encantado de estar con vosotros y saludar a todos los confidenciales. Manejar el miedo es algo que hace mucho nuestra clase política y nos provoca miedo cuando le interesa, sea en pandemia o sea con el cambio climático o ahora que viene la guerra, ¿no? Que Putin nos invade. Yo no sé si ahora que hay redes sociales, otras formas de comunicación alternativas, este canal lo es, ¿eso lo tienen más difícil o no? O a lo mejor todo lo contrario. Manejar el miedo es manejar el poder, ¿no, Julio? El miedo es una poderosa herramienta que desde que el hombre es hombre se ha utilizado. Una amenaza es una forma de controlar la conducta de los otros y se hace a través del miedo. El miedo, en definitiva, es la emoción que procura ayudarnos a sobrevivir frente a una amenaza. Es funcional, es adaptativo. Entonces, el poder lo utiliza, lógicamente, para conducir a la gente en un sentido u otro, ¿no? Ahora lo estamos viendo con el tema de la guerra de Ucrania, donde fíjate tú que es a nivel social, la difusión masiva de consignas, de propaganda, ha llevado a una situación paradójica. Y digo paradójica porque resulta que todos deben pensar lo mismo, lo que significa que nadie está pensando de verdad lo que sucede. Cuando hay esa unanimidad en el pensamiento es que nadie piensa. El individuo racional se transforma en individuo masa utilizando ese resorte del miedo para pastorear y conducir a las masas hacia donde en cada momento nos interesa. O sea que igual te provocan el miedo cuando dicen no a la guerra que cuando lanzan la consigna de sí a la guerra porque hay que defender, cuando sabemos que lo que hay detrás es pasta, es dinero, es intereses económicos de Inglaterra, de Francia y también de los demás componentes, de Putin, de Trump. Nunca hablan de negocio, fíjate, cuando deciden ir o no a la guerra, nunca hablan de negocio, ¿no? Claro, pero fíjate un detalle, Albert, en esta cuestión. Estas élites que nos gobiernan, el mainstream dominante, la corriente ideológica, que se basa sobre todo en la relatividad. No existe ni el bien ni el mal, no existe ni lo bueno ni lo malo, no existe la moral ni la antimoral, no existe lo ético. No, todo esto desaparece en el discurso al que estamos acostumbrados. Sin embargo, paradójicamente, en la cuestión de la guerra de Ucrania, hay un mando que es extraordinariamente malvado, terriblemente atroz y monstruoso, y sin embargo, el otro es un dechado de virtudes. Zelensky es San Zelensky, un personaje siniestro, autoritario, de un dictador, y nos lo presentan
a esa masa, a ese individuo masa que no piensa, que se limita a los argumentos del tipo falacia dominem, es decir, si no estás conmigo, eres un asesino que estás a favor de la invasión de un país, de David contra Goliat. Es decir, ese maniqueísmo que la propaganda ha organizado alrededor de la guerra de Ucrania es paradójico con el mensaje que habitualmente nos envían de relativismo. Aquí hay unos muy buenos y otros muy malos. Es decir, es todo una inmensa mentira. Y detrás están unos intereses que no son solo económicos, geopolíticos y de otra índole. Claro, pero Julio, este programa que ha intentado ser distante de unos y de otros, que hemos descubierto las cuentas de Zelensky en paraísos fiscales, que hemos hablado de cómo acaba Putin con sus contrarios con el plutonio y envía sicarios a cualquier lugar del mundo para matarlos, porque Putin es lo que es. Hacer malo a uno no hace bueno al otro. Y yo he tenido que recibir, y lo hemos hecho, mensajes llamándonos de todo, sobre todo gente que apoya al comunismo, a Putin, igual que le ha pasado a Vox, igual que le ha pasado a mucha gente, simplemente por mantener esa equidistancia sin ver en uno la luz y en otro la oscuridad. Nos ponen verdes. ¿A ti te habrá pasado, Rancaño? Sí, pero bien lo decía Julio, Albert, es el mensaje del establishment, es el mensaje único que lanza el establishment que afortunadamente, en este sistema actual, virtual que tenemos, no cala tanto. Es que el sistema virtual tiene hackers importantes. Es decir, tiene disidencia crítica, tiene pensadores distintos y se ofrecen diferentes informaciones y realidades. Yo te comentaba fuera de micrófono, Albert, ¿de qué guerra estamos hablando? ¿De una guerra contra quién? ¿Contra una potencia nuclear? ¿Pero cuál es el discurso? Vamos a suponer de que tuvieran razón. Vamos a comprarles el discurso, ¿no? Decirles, oye, tenéis razón, Putin es un malvado, mañana en cuanto se levante de la cama va a ordenar a sus tropas invadir Europa. ¿Cuál es el final? Es decir, ¿cuál es el final que vamos a hacer? ¿Nos vamos a empezar a lanzar misiles nucleares unos a otros? Yo creo que hay que hacer que el ciudadano medio piense y establezca otro tipo de interpretaciones de la realidad. No sé si te he comentado, Albert, a mí me trasladan algunos distribuidores que yo tengo en Rusia que Putin dentro de la élite rusa es un moderado. Es decir, que aún así me comentan, oye, cuidado que en Rusia los hay mucho más radicales que Putin. Claro que Putin es un dictador, si esto nadie lo cuestiona, pero que hay dictadores todavía más radicales en Rusia. Es decir, a mí me gustaría recordar a nuestros oyentes que en Rusia hubo un Stalin y hubo un Gorbachev y que los dos eran dictadores. Oye, si me dan a elegir me quedo con Gorbachev antes que con Stalin. Estoy en la línea de lo que comentaba Julio. Es necesario poner todas las informaciones en contexto y saber de qué estamos hablando y de cuáles son los intereses del establishment, que por cierto cada día coinciden menos con los intereses de las realidades o de las antiguas realidades nacionales, de los antiguos estados. Tienen intereses completamente diferentes. Son intereses del siglo XXI, intereses del globalismo, que no tienen por qué ser intereses que favorezcan ni a España, ni a Italia, ni a Francia, ni a Rumanía, ni a Polonia. Son intereses de una casta globalista o supranacional que toman decisiones que no tienen por qué ser compartidas por nuestros antiguos. Fíjense, aquí tenemos... En el gobierno español hay peones, soldados de base como, por ejemplo, Pachi López, dispuestos a lanzar consignas tan absurdas como esta que van a oír. Hablando de tanques todo el día. No se trata de cañones o mantequilla. Por lo tanto, no hagamos debates excesivamente simplistas y mucho menos populistas. Él dice que no hablemos tanto de tanques, no se trata de tanques o mantequilla y dice, no hagan, por favor, mensajes populistas. Él, que se vas a Wikipedia, buscas populismo y sale su foto, ¿no? Bueno, hay una empresa, por cierto, financiada por Soros, lo contaba Unai Cano, que está ofreciendo $200 a quien organice una manifestación contra Donald Trump por el tema de la guerra o contra Elon Musk, contra cualquiera de ellos, ¿no? Se llama Movimiento Indivisible, se fundó en 2016,
su web anuncia este tipo de pagos. Usted quiere montar una manifestación contra Donald Trump y Elon Musk y sí a la guerra, hay que defender a los ucranianos. Bien, le pagan el alquiler del espacio, el material, el transporte, los carteles, lo paga todo esta organización financiada por Soros. Ha recibido al menos $7.600.000 en los últimos años de Open Society, que es la empresa de Soros. Aquí no hay ya ni una manifestación transparente, Julio. Todo tiene su origen, ¿no? Bueno, evidentemente nada es casual, ¿no? Pero fíjate, en este tema, con razón decía José Luis que hace falta, creo que él quería manifestar ser muy crítico, ¿verdad? Someterse a una estricta dieta de lo que son las opiniones que los medios generalistas difunden. Vamos a retroceder un poco porque precisamente la manipulación de las masas se basa en la corta memoria que tiene el ciudadano masa. Estos mismos medios que ahora promueven este tipo de belicismo y esta idealización del ucraniano, cuando en realidad no es un conflicto, cuando uno profundiza y pierde el tiempo o lo aprovecha estudiando, ¿qué ha sucedido aquí? No es un conflicto entre un país pequeñito invadido por un gigante, por el oso ruso. En realidad es un conflicto entre Estados Unidos y Rusia y la seguridad internacional, donde los muertos los pone Ucrania. Y Europa se suicida económicamente detrás de esta locura, ¿verdad? Este es el esquema básico. Pero mira, vamos a lo que decíamos de los medios. Estos mismos medios que ahora son belicistas y empujan esta corriente belicista irresponsablemente, y más teniendo en cuenta la historia de Europa, son los mismos que nos decían hace 3 o 4 o 5 años que Putin estaba muriendo, que era víctima de una demencia senil, que si se había colocado en una mesa muy lejos de Macron porque estaba a punto de claudicar, nos mostraban imágenes que le temblaban las manos. Son los mismos que decían que el ejército ruso es un ejército obsoleto, fracasado, un ejemplo de inoperancia absoluta. Ese mismo ejército ahora resulta que es al que tenemos que tener mucho miedo porque nos va a invadir. Es decir, las contradicciones son continuas y solamente son funcionales en la medida que en una circunstancia determinada puedan ser operativas. Pero además, al modo de don Pedro Sánchez, poco importa lo que dijimos hace 5 minutos si ahora conviene decir lo contrario. Pura propaganda. Por eso hay que animar a que la gente busque la información por sí misma para llegar a salir del individuo masa para convertirse nuevamente en el individuo racional que, como bien decía José Luis, piense en principio en sus propios hijos, en su propia familia y en su propio país. A mí, Albert, me gustaría recalcar lo que acaba de decir Julio. Es decir, a veces se nos olvida la cruda realidad, que en Ucrania mueren todos los días personas, que mueren chavales que no tienen ninguna intención de ir a la guerra, sean rusos o sean ucranianos, que, como bien ha dicho Julio, es un problema político muy complejo, es decir, con muchas aristas, con muchos antecedentes, y que las decisiones que toman estas instituciones supranacionales globalistas desde despachos están cada día más alejadas de la realidad, de lo que yo llamo las identidades nacionales. A mí me gustaría escuchar a la gente de Ucrania, a la gente rusa y ucraniana que llevan conviviendo durante años, a veces de una manera más pacífica, otras menos, pero esas realidades cada día están más separadas. Y además te digo una cosa, Albert, el objetivo de esta clase globalista es terminar de destruir nuestras identidades. Tienen que crear una nueva identidad basada en algo que ha dicho Julio, que es el relativismo. El peor de los nihilismos, no un nihilismo interpretado por Nietzsche, sino del que hablaba el cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto, es decir, es la condena del siglo de la humanidad en estos momentos. Todo es igual, todo vale, pero la realidad es que aquí está muriendo gente. Yo pensé que con la llegada de Trump, luego de Milei, de Bukele, aquí había un cambio de ciclo, sobre todo de Trump, que marca mucho el faro hacia dónde mira. Pero, señores, Europa está en otra película, ¿eh? No quiere saber nada de esta historia. Siguen demonizando todo lo que significa este grupo de políticos distintos que acabo de mencionar, Julio. Me decían la pasada semana que en España, mejor dicho, en Europa, es imposible que nadie como ellos gane nunca unas elecciones. Ya se encargará la Unión Europea de pararlas, como en Rumanía. Bueno, con razón decía
el denostado Orbán, el húngaro, dice que el mundo ha cambiado, pero Europa todavía no se ha enterado. Sigue creyéndose su propia propaganda. Y detrás de esta pasión belicista, que ahora resulta que enarbolan la bandera de la guerra, aquellos que hasta hace poco se presentaban siempre como los salvaguardas, son las palomas de la paz. Y ahora empujan este afán bélico, este afán guerrero. Esto sí que es de verdad afán guerrero que llena nuestras almas. ¿Y qué es lo que se está buscando detrás de todo esto? Mira, la guerra, el temor que tú decías al principio, es una maravillosa coartada para hacer lo que les dé la gana. Desde la negación de las libertades a meternos la mano en el bolsillo. Porque esos 800.000 millones de los que hablaba la infame von der Leyen, ¿de dónde van a salir? Pues claro que van a salir de la mantequilla y del pan, por mucho que este pazguato de Pachi diga tonterías, que es lo suyo, es su oficio, decir tonterías, ¿no? Pues evidentemente esto lo vamos a tener que pagar todos, un esfuerzo bélico para intereses de lo más siniestro, evidentemente los traficantes de armas, pero hay temas todavía más graves detrás, como es la pérdida de libertades, la imposición de un pensamiento único, la eliminación de todas las identidades nacionales. Ese proyecto de la guerra es funcional al proyecto globalista de destrucción de los países y con ello de la destrucción de los pueblos. Qué grave lo que estáis diciendo, pero qué importante que lo digáis. Por cierto, el jueves que viene tendremos directo en el programa. Cambiamos día de emisión de los directos y hora. Será el jueves a las 22 horas. Espero que estéis viéndolo al otro lado, José Luis y Julio. A las 10 de la noche, de 10 a 11 más o menos, pero a las 10 puntuales, hablaremos de inmigración. ¿España es o no es un paraíso para los inmigrantes? ¿Por qué somos el segundo país que recibe más inmigración de Europa después de Alemania? ¿Qué pasa aquí? Que Marruecos no para de indultar a presos que vienen directamente a España. Nuestro invitado será Rubén Pulido. En los últimos 5 años son casi 27.000 indultos, casi 27.000 amnistiados en los últimos 5 años. El año pasado más de 6.700, este año ya llevamos más de 3.000. En los indultos incluso condenados por terrorismo, que según el régimen alawí pues muestran un arrepentimiento y por eso les dejan salir de prisión. Si sales de una prisión marroquí, si tienes esa fortuna de que se te indulta, accedes a una amnistía, yo soy un preso marroquí, yo no me quedo en Marruecos, yo lo primero que hago es intentar huir de allí. Y venir a España, que es lo que hacen la mayoría, algunos se quedan, otros siguen hacia el norte. Rubén Pulido, analista político, 10 años en las Fuerzas Armadas, compañero de La Gaceta, será nuestro invitado. Quieren preguntar en directo a las 10 de la noche el jueves. Y si quieren con imagen, el correo electrónico nos escriben y les invitamos al albercastillon7@gmail.com. Jueves, 10 de la noche. Os invito a participar porque esto nos toca a todos. En Rancaño estáis en la Comunidad Valenciana, que no es ajena a lo que estamos contando, aunque Canarias es quien más lo está sufriendo por la llegada de pateras y Cataluña por la situación que se está produciendo ahí de permisibilidad. Miren, desde 2012 en Cataluña se ha detenido a 130 yihadistas. La mayoría de yihadistas detenidos por la policía, el CNI, antes de que atenten, son en Cataluña. Y eso no es casual, José Luis, no lo es. No, por supuesto. Albert, para mí es uno de los principales problemas que tiene la sociedad occidental en estos momentos y concretamente el continente en el que vivimos. Y es en la línea de lo que comentábamos antes. Es un proyecto claramente diseñado para destruir nuestras identidades nacionales. Es decir, cuando aquí se habla de Europa, de esta Europa que nos representa, de la Europa de la Ursulita y de la Europa de Bruselas, yo no me siento identificado con estos tipos.
Yo procedo de la Europa de Aristóteles, de Platón, de la Europa de Roma, de la Europa del cristianismo, de Santo Tomás, del pensamiento de Salamanca, de los racionalistas franceses, de los liberales ingleses. No me siento representado en esta Europa relativista que no tiene ningún valor, ningún principio. Yo quiero defender las identidades nacionales. Yo soy producto de la tradición que he heredado, soy producto de la tradición de mis padres, de mis abuelos, de todos mis antepasados. Y esa es la verdadera situación. No es un problema, no hablemos ya de inmigración, no es un problema, digamos, de finalidad laboral, de que necesitamos gente para trabajar. No, no, no. Aquí hay un proyecto diseñado para cambiar nuestras identidades nacionales y para que dentro de unos años lo que ocurrió el otro día en Salt, en el pueblecito cerca de Gerona, no sea una excepción, sea algo normal y común. Es decir, hay una forma diferente de interpretar la vida social y la vida política. Y si no entendemos que eso es un problema, pues la situación irá empeorando. ¿Hay un plan, Julio? ¿Hay un plan prefijado para que sea así? A mí nadie me ha dicho que lo haya, ni lo he visto escrito negro sobre blanco. Pero volviendo a la racionalidad, que es una de las características precisamente de esa cultura europea, uno no puede menos que, viendo las evidencias, y ya me pongo en mi papel de forense, llegar a una conclusión. Esto no es casual, esta falta de interés político en refrenar un fenómeno que acaba siendo problemático, responde evidentemente, es una dejación planificada. Hay una intencionalidad de confundir, como decía la Biblia, las lenguas y las razas en una Babel para imponer un nuevo orden. Es decir, no solamente pierden identidad los europeos, también la pierden aquellos que llegan. Y todos son en vez de las banderas nacionales, vamos a simplificarlo, va a ser la bandera del arco iris. Qué bonito, qué integrador, qué diverso. Mentira, es la uniformidad impuesta desde un poder. Es un reseteo absoluto de la población para que no haya diferencias, para que no haya raigambre, porque el individuo, si pierde sus raíces familiares, sus raíces culturales, sus raíces nacionales, es como un globo que no está sujeto a nada. El viento lo llevará por donde quiera, el viento del poder, por supuesto que sí. Lo que pasa es que precisamente lo que vendría a demostrar también de forma indirecta que responde a un plan toda esta situación es que de una forma muy, muy sutil tienden a confundir dos niveles de análisis. Está el nivel personal de los pobres muchachos, de los chicos que llegan, de los dramas humanos, de aquella gente que está siendo utilizada como instrumento, como proyectiles cara a un proyecto de destrucción de una sociedad. Estos inmigrantes que llegan con historias personales terribles, de fatigas, de explotación en la mayoría de los casos, etcétera, son instrumentos, insisto, son los esmeriles, son las balas, son los proyectiles contra nuestra cultura. Y ellos no lo saben, pero son también víctimas de todo esto, como lo somos nosotros. Detrás hay alguien manejando los hilos de una manera perversa. Una cosa es el drama personal y otra lo que hay que ver desde arriba, con perspectiva, el fenómeno en sí. ¿Qué razón tiene, Albert, qué razón tiene Julio? Son víctimas de los nuevos esclavistas, de los esclavistas del siglo XXI, que son todavía más perversos que los esclavistas del siglo XVIII y del siglo XIX. Estoy totalmente de acuerdo con Julio. Permítame un apunte nada más. Se nos dice aquello, lo típico, ¿verdad? Es de estos mantras y consignas que lanzan. No, es que vienen a pagarnos las pensiones. Y con razón decía aquella novelista, dice, y ahora me pregunto yo, y si estos vienen a pagar nuestras pensiones, ¿quién pagará las pensiones de sus padres? Porque estamos desflorando África y estamos cogiendo a lo mejor, a la fuerza, al vigor, para explotarlo, sobreexplotarlo aquí, pero todo orientado a un proyecto criminal como es ese de la destrucción de nuestras propias sociedades. Hay un personaje ya muerto, quiero que vean su foto, Redouan Bensby. Aquí le ven con un AK-47 en la mano en Siria, en la guerra, luchando a favor del Estado Islámico, de Daesh. Este es un joven marroquí que tenía 26 años, llegó a Vizcaya, se afincó en Vizcaya, hablaba español perfectamente y se fue a Siria hace ya unos años. Estuvo 6 años luchando con Daesh, murió en 2014. ¿Por qué se lo muestro? Miren,
porque cuando llegó a Vizcaya empezó a cobrar la renta de garantía de ingresos que da el gobierno vasco de empleo, es decir, la renta mínima. Cuidado que con la mínima son 836 euros, más de lo que cobran muchos pensionistas de este país. Mi suegra no cobra eso, cobra la mitad. 836. Bien, se fue a la guerra, como digo, 6 años, estuvo cobrando la renta vasca los 6 años que estaba con el AK-47 en la mano en Siria, murió y siguieron pagándole después de muerto la renta básica a su familia por error. Se acaban de dar cuenta hace 4 días. ¿Somos tontos, José Luis? Porque no es el único caso. Yo no hablo de terroristas, hablo de gente que llega a España, cobra la renta básica, se vuelve a su país de origen, Marruecos, Argelia, y la siguen cobrando. No, yo no creo que seamos tontos, Albert. Yo creo que forma parte del relato. Creo que la actuación de la administración en estos casos forma parte del relato. Saben con quién tienen que utilizar la bota y con quiénes tienen que utilizar la tolerancia y la paciencia. Yo, como bien ha dicho Julio antes, no existe un plan escrito, evidentemente. No vamos a ver un plan redactado que se estén pasando entre las instituciones supranacionales, ¿no? Pero yo lo tengo claro, que el objetivo es suprimir la identidad nacional, es decir, es acabar con nuestras tradiciones. Fácilmente manipulables, ¿no? Efectivamente, a nosotros solamente les interesamos para pagar impuestos y poco más. Consideran que el votante del futuro no somos nosotros, no tenemos hijos. Pensamos demasiado, sí. Oye, quiero presentaros a una compañera vuestra, vive en la Comunidad Valenciana, los dos sois de esa comunidad, se llama Marisa. Marisa vio como su casa estaba siendo destruida por las riadas de la gota fría y forma parte de ese grupo de personas que ahora han sido estafadas. Les ha estafado un falso constructor 32.000 euros a ella, diciendo que él iba a arreglar a los vecinos las obras, patios, muros, paredes, techos. Empezó trabajando, luego cobró por adelantado, no le vieron más. Le detuvieron, fue unos días a prisión, ya está fuera en la calle, dice que él no tiene donde caerse muerto y no puede pagar. Marisa ha hablado en el programa Confesiones Confidenciales de Susana Gas y pide ayuda. Ya no te digo que nos lo hagan todo gratis, pero por favor, una cosa que podamos pagar, que podamos salir y levantar un poquito la cabeza, aunque nos haya quitado lo que nos ha quitado, pero por lo menos que nos dejen rehacer las cosas, porque que si el hidrográfico del Júcar ahora no puedes tocar esto, que si por aquí lo otro, que si todos son problemas y nosotros estamos en el medio y no sabemos por dónde tirar. No toques una piedra porque el hidrográfico te puede denunciar. No hagas esto porque... Oye, de verdad, poneros de acuerdo. ¿Qué es lo que podemos hacer? O hacerlo vosotros, ya que lo habéis tirado. Es que con el Estado no he topado. Ya está. A mí es que me hace mucha gracia cuando dice que pida ayuda, pero tú no estás viendo lo que hay para que digas, pide ayuda. Nos estamos muriendo y tenemos que pedir ayuda. Además de ver destruida su casa por la negligencia de varias administraciones, todas fallaron. Además, ahora un estafador les quita un montón de dinero. Son 9 vecinos. Esto es un llamamiento por si alguien de algún rincón de España tiene una constructora pequeña, no quieren que lo hagan gratis, aunque ojalá pudiese ser así, pero sí que les cobren poco y que no les estafen otra vez 30.000 euros, porque es que ya no los tienen. Lo poco que han cobrado de ayudas se lo gastaron en este estafador, lo poco. Y bueno, hay que volver a empezar. Ojalá alguna empresa en algún rincón de España, yo aquí les haré la publicidad que quieran completamente gratis y si hace falta les acompañamos, pero estas familias, más allá de que sea un reportaje periodístico, necesitan un poquito de ayuda, de asesoramiento, de consejo. Rancaño, son vecinos tuyos, Bronchal, tuyos también, que vivís ahí muy cerca. A ver, estoy seguro que alguien
aparecerá, porque a la administración ya no la esperan, ¿sabes, José Luis? Mira, Albert, a ellos ya. Albert, Dime, a mí Julio. lo que me indigna es que esta persona, como tantísimas otras, tengan que ir mendigando, ¿eh? Después de haberse pasado toda una vida trabajando por este país, pagando impuestos, y aunque no lo hubieran hecho, son conciudadanos, son compatriotas. No tienen por qué mendigar. Es decir, es el momento de la solidaridad. Es el momento, y vamos a ir más allá, de auditar un Estado que no funciona y malgasta el dinero en auténticas tonterías, mayormente de tipo ideológico, y sin embargo, para las situaciones importantes de necesidad, ahí escatima y crea 1000 problemas, y encima la burocracia, y encima los condicionantes ideológicos, ¿no? Porque esto, que si la Confederación Hidrográfica, que si es más importante las cañas que los hombres, o las ratas más importantes que los niños, toda esta barbaridad está exigiendo este país un reseteo, y alguna figura análoga a la de Elon Musk que haga una auditoría de cómo y dónde va el dinero de todos los españoles. ¿Cómo que falta dinero? ¿Cómo esta mujer tiene que pedir ayuda, compasión, para algo que es un derecho, que es el recuperar después de una desgracia mayúscula sus condiciones de vida? Tenemos recursos, lo que pasa es que los dilapidamos y los malgastamos. Hace falta una auditoría de cómo se están gastando los recursos de este país. Y Albert, a mí, si me permiten, me gustaría también que nuestros oyentes y todos los confidenciales se hicieran la siguiente reflexión. El estado presente es una mentira, y hay que decirlo claro y fuerte. Siempre lo fue, pero además simplemente tienen que ver lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en La Palma, lo que ocurrió con La Riada. El estado presente no existe. Es decir, ¿qué le digo a mis compatriotas? Hay que empezar a moverse, hay que dinamizar la sociedad civil, hay que tener un espíritu crítico. Por cierto, aprovecho, Albert, para decirte que me siento profundamente orgulloso de que haya empresarios como el señor Roch en la Comunidad de Valencia y que sean además españoles. ¿Qué diferencia de empresarios si los comparamos con los del IBEX? Es decir, claro que estoy de acuerdo con lo que dijo el otro día el señor Roch. 1 millón de españoles fueron abandonados. Y si 1 millón de españoles fueron abandonados, tienen que aprender la lección. Tenemos que ser críticos, tenemos que dinamizar nuestra sociedad civil, tenemos que empezar a hacer nuestro propio emprendimiento. La mejor manera de ayudar a nuestros compatriotas es crecer de manera libre e independiente, realizar nuestros propios proyectos y quitarnos a esta caspa política que tenemos encima y que no hace otra cosa que limitar nuestras propias posibilidades, es decir, limitar nuestra propia capacidad de ingenio. Y yo desde aquí hago un llamamiento a la sociedad civil, porque no podemos esperar nada de estos politicuchos. Amigos, gracias. Teléfono, mira, aquí, por favor. Si me permites, Albert. Ponete el teléfono, permíteme. Muy Julio. rápido. Lo que está diciendo José Luis se resume en que hemos pasado del estado del bienestar al bienestar del Estado. Todo pasa para que el Estado funcione y esa burocracia elefantiásica que nos está drenando recursos sobreviva a costa de todos los demás. Sociedad civil. Hemos pasado del estado del bienestar al bienestar del Estado. Esa frase me la quedo, Julio Bronchal. 649-532-435 si alguien puede echar una mano a estos 9 vecinos. Amigos, 1 minuto. Tengo una historia. Vuelvo con vosotros, no os vayáis muy lejos. Es brutal. La presidenta de México participa en rituales haciendo un homenaje a un dios azteca que descuartizaba niños. En 1 minuto. Estás escuchando Castillón Confidencial. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal.
Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91 371 21 31 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. Desde que Claudia Sheinbaum está de presidenta en México, no ganamos para disgustos. Que si la leyenda negra española, que si España pida perdón por lo que hizo, esas frases sin sentido para ser populista de los que no leen historia. Bien, nos ha llegado un vídeo que se ha hecho viral de la presidenta Claudia Sheinbaum en un ritual de homenaje a un viejo dios azteca. El dios se llamaba Tlaloc. Vean. Los ríos que siguen alimentando, también a nuestros hermanos de Madrecita Luna, a nuestro Padre Sol, ilumina y sigue iluminando el camino de nuestros pueblos y nuestras mujeres. Gracias, Madrecita Tierra, y gracias, Dios Padre y Madre, por este momento tan especial con nuestra presidenta Claudia. Muchas gracias, señorita Dios. Cuidado, porque este dios al que adora Claudia Sheinbaum es de todo menos pacífico. Paco Álvarez, historiador, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Aquí, cada día es una sorpresa esto de México y la Claudia Chimpún. Es como... Es tremenda esta mujer. Oye, por favor, tan bueno era el dios azteca Tlaloc para que le hagan homenajes en el siglo XXI. Fíjate lo bueno que era que para que lloviera, Tlaloc es el dios de la lluvia mexica, ¿no? Entonces, para que lloviera, los mexicas lo que hacían era hacer llorar a niños. Cuanto más llorara el niño, lo torturaban a los niños para que lloraran. Cuanto más lloraran, eso quería decir que iba a llover más. Después de torturarles, los mataban y los partían en trocitos y se los comían. Eso es lo que se hacía en la fiesta de Tlaloc. ¿Qué dices? Tal cual. O sea, es que al celebrar eso, no sé, la siguiente vez que van a hacer, tener trocitos de niño también. O sea, esta señora se ha vuelto completamente loca. O sea, no hay nada en la religión mexica que sepamos que no sea absolutamente sangrienta y sanguinaria. Pero lo de Tlaloc, insisto, niños, hacer llorar a niños para que lloviera. Eso era lo que se hacía. Niños que luego eran sacrificados, descuartizados, degollados, les sacaban el corazón como tenían por costumbre. Sí. A los niños los partían más en trocitos, más que sacarles el corazón. Sacarles el corazón era más a otro tipo de víctimas sacrificiales. También a los niños, pero no es tan habitual, al menos no dentro de esto de Tlaloc, que era hacerles llorar lo más posible y luego ya pues matarles directamente y cocinarlos y comérselos. Que digo yo que será lo siguiente que veamos hacer a la señora Chimpún. Es tremendo. Estos niños eran hijos de aztecas. Lo permitían, sí, claro. ¿No? Lo aceptaban. Hijos de aztecas y hijos de los vecinos de los aztecas. Por eso los vecinos de los aztecas son los que acabaron con los aztecas. Los aztecas, por cierto, como dicen Zunzunegui y otro montón de historiadores mexicanos, los aztecas eran invasores del norte. Ellos no eran de Mesoamérica. Ellos mismos dicen que vienen del norte, etcétera, etcétera, y que se asientan en Mesoamérica y empiezan a hacerle la puñeta a todas las naciones que tenían alrededor. Y de esas naciones era de donde secuestraban niños para torturarles y así conseguir que lloviera. Muy bonito todo. ¿Hay algún ritual azteca que no acabe así? Porque cada vez que me hablas de ellos, la mayoría son iguales, ¿no? Sí, normalmente son a base de clavarse púas, de hacerse puñetas y, por supuesto, de sacar el corazón vivo a la persona arriba de la pirámide después de haberle hecho bailar mientras subía y luego, pues según si es joven o lo que sea, pues se come partes de esta persona o no. Los sacerdotes se quedaban con la sangre siempre, o sea, quiero decir, nunca se lavaban. Los sacerdotes se quedaban
llenos de sangre de la víctima, que apestaba, imagínate tú, o sea, de qué manera. Entonces, no hay ningún rito azteca que no termine con una víctima sacrificial, sacándole el corazón a alguien o matando a algún niño. Y tenemos la prueba porque en México, al lado del Zócalo, hay una construcción que se llama Tzompantli, que los indigenistas decían que no existía. Es una construcción que estaba hecha a partir de los cráneos de todos los sacrificados, que se hacía un bonito edificio ahí en la plaza. Decían que no existía, lo encontraron hace unos cuantos años y ahí está, calaveras de mujeres, de niños, de personas mayores amontonadas haciendo el bonito adorno en la plaza. Eso eran los mexicas. Por eso los vecinos, los indígenas vecinos de los mexicas, acabaron con ellos. Acabaron con ellos con la ayuda de unos entre 900 y 1500 españoles. Y intentar recuperar eso es, mira, o sea, quiero decir, con la que está cayendo ahora mismo en México, con la cantidad de asesinatos que hay por el narcotráfico, que el otro día encontraron hasta un crematorio particular de uno de los cárteles de droga. No, el problema es que hay que recuperar el culto a Tlaloc. De verdad, pobre México, qué auténtica lástima tener que estar aguantando este populismo, indigenismo ignorante. Sheinbaum, la presidenta, lo hace para acercarse al pueblo, a las raíces. Creen que todo lo pasado es mejor que el presente, a todo lo que sea anterior a la colonización española. Bueno, pues entiendo que esto que me cuentas está en todos los libros de historia. En México lo deben estudiar, ¿no? También. Sí. Por supuesto que lo saben, lo que pasa es que la gente que se pone con el incienso y los ropajes, ahí como qué bonito es todo, digamos que toman solo la parte que les interesa de esta historia, no toman la realidad, sino, claro, faltaría más, pero quiero decir, toda la gente que ha estudiado un poquito de historia, lo que pasa es que, claro, el gobierno mexicano ya se preocupa de que no sepamos la historia de verdad, ¿sabes? O sea, Tú sabes que yo viví ahí, estudié segundo y tercero de secundaria, que es como primero y segundo de BUP. En la ciudad. En la historia de México allí, sí, en el DF, sí, en la colonia Florida, en el sur. Y la historia que te enseñaban ahí en la escuela no es la de verdad. A lo mejor la de aquí tampoco es la de verdad, ojo, pero desde luego hay historiadores mexicanos muy buenos que saben cuál es la verdad y que están intentando contárselo a la gente, pero a ningún gobierno le interesa que la población sepa historia. Lo que quieren es que seamos ignorantes para que así digamos, oh, sí, qué malos eran los españoles que vinieron y nos mataron, y no digan nada de qué malo era estar hablando de Tlaloc, que precisamente lo que se hacía para que lloviera era hacerle daño a los niños indígenas, obviamente. Lo peor que había oído de los aztecas, y no entiendo esta presidenta bailándole las gracias y haciendo homenajes a este dios. Es de locos. Paco Álvarez, gracias, compañero. Te veo en la tertulia en breve. Un abrazo. Venga, hasta luego. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Seguimos con José Luis Rancaño, productor de cine, con Julio Bronchal, nuestro perito psicólogo, y con un mensaje que me ha parecido muy interesante de Antonio, oyente del programa. Os voy a lanzar una propuesta que me gustaría que practicarais, y sería, antes o después de la editorial Cada Día y Todos los Días, nombrar con nombre y apellidos el responsable de Hacienda de Badajoz, aquel que no está investigando al hermano de Pedro Sánchez, con nombres y apellidos, todos los días, hasta que investigue y le sancionen como nos sancionan a todos. Antonio, tu idea es buena. Yo no voy a hacerla, No porque no nos van a hacer puñetero caso, pero sí, en el fondo, lo que quieres es que sepamos las caras de los desconocidos. Y eso sí me parece que es parte de mi obligación como periodista. Vean a esta mujer, nadie la conoce, va por la calle y es una más. María Encarnación Cabezas Martín. Amigos de YouTube, la estáis viendo. María Encarnación Cabezas Martín es la inspectora regional de la agencia tributaria en Badajoz,
La jueza Viedma la ha hecho declarar, como siempre, no sé nada, yo no vivo aquí, no tengo idea. Esta mujer es la responsable directa de haber obedecido órdenes de Madrid y dejar a día de hoy todavía que el hermanísimo de Sánchez no pague impuestos en España, aunque cobre dinero público de la Diputación. María Encarnación Cabezas Martín, ¿cuántos hay, Rancaño, como ella, con caras desconocidas que deberían salir de forma pública, ¿no? Albert, me lo has puesto, como se dice, a huevo. Hay un documental que yo recomiendo que vean todos los confidenciales. Se llama Hechos Probados. Es un documental, además, basado en hechos reales. Si lo ven todos nuestros confidenciales, se van a dar cuenta cómo funciona la Hacienda Pública Española y que saquen sus propias conclusiones. Que digan, cuando vean este documental, se van a dar cuenta de cuál es el funcionamiento de la Hacienda Pública Española. Es decir, que es lo más parecido en la relación con el ciudadano al comportamiento que tenía la mafia con sus sicarios. Sí, no más me o cabe menos. duda. No me cabe duda. Es el tipo de relación. No es que sea una relación de privilegio respecto al ciudadano, no. Supera esa relación de privilegio. Además, el documental es excepcional y se van a recrear, van a ver cómo funciona esta agencia tributaria que tenemos. Por cierto, ¿sabes, Albert, que a los inspectores les pagan objetivos por sancionar? Sí. Es decir, Es ¿os imagináis que un juez cobrara por condenar? Por condenas. Por condenas. Es decir, es más, en algunos países de nuestro entorno, esto es un delito. Es decir, que desde el punto de vista de la administración pública te remuneren por las condenas es un delito. Sí. Aquí no, aquí es todo lo contrario. Es un estado paralelo la Hacienda. Algún día hablaremos de él. Bueno, otra cara que no es pública, y voy con llamadas enseguida. Quiero que veáis a José Alberto Cruz. Tiene 32 años. Fue premiado como el mejor educador digital de España. Nos venimos al 15º Congreso Regional del PSOE de Andalucía. ¿Y qué es esto? ¿Para qué sirve? Pues es un congreso muy importante en el que la prensa tiene muy bien puestos los ojos. Este chico tan premiado, tan galardonado, le detuvo la policía la pasada semana. Era concejal del PSOE en Chiclana. Le detuvo por exhibicionismo ante menores en varios gimnasios de Jerez. Se pasaba 3 y 4 horas sin ropa paseando por los vestuarios delante de menores de edad. Un padre se hartó y le denunció. Esto no se puede prever, Julio, tú que eres perito psicólogo, que te den el premio mejor educador, que seas concejal, que seas un futuro candidato del PSOE. ¿No se puede prever este tipo de actitudes? Vamos a ver, esto lo que pone en cuestión es, por un lado, luego te respondo a lo que me preguntan, pero antes que nada, el valor que tienen estos premios, para empezar, y después el filtraje que hay en los partidos políticos hacia sus candidatos. Es una evidencia más de un sistema pues, que hace aguas porque no se accede en la jerarquía social, en la jerarquía partidaria o política, en base a méritos, sino Dios sabe a través de otro tipo de criterios, ¿no? Y una evidencia es que personas que vamos a ser piadosos, vamos a llamarlos enfermos, ¿no? Que tienen algún tipo de patología, en este caso pues una parafilia, que puede ser el exhibicionismo, acaban ascendiendo y con reconocimiento social. Preverlo, pues nos podríamos en la situación de a nuestros políticos, por ejemplo, someterlos a un screening, o sea, a una investigación, por ejemplo, la que se hace a los ejecutivos de las empresas, a cualquier puesto de trabajo, que yo creo que sí que sería interesante, no con mala fe, sino con la intención de evitar situaciones tan bochornosas como esta, y también en favor de sus representados, un mínimo de salud mental, y también podríamos hablar incluso de la salud moral, que es algo también muy interesante para un político. Pero Albert, no seamos excesivamente severos, que tus compañeros premiaron hace poco a la representante de Bildu como la mejor parlamentaria de... no sé en la modalidad, ¿cuál fue el premio? No sé si fue... la mejor portavoz del Congreso con la prensa. Con la prensa, que era... Esto es la portavoz, asociación
Sí, Asociación de Periodistas Parlamentarios. ¿Quién preside? Anabel Díez Navarrete, que yo he trabajado con ella en la tele. Empezó en El País y 50 años después sigue en El País. Y claro, pues hay que blanquear a Bildu, pues le damos un premio. Pero a la no está mal, Albert, premiar como la mejor representante parlamentaria con la prensa, aquella que hace unos años utilizaba medios de prensa en el País Vasco para señalar las víctimas que tenían que ser asesinadas por la banda terrorista ETA. No está mal, ¿eh? Por eso decía Julio, ya no solamente es la salud moral, es que, joder, algunos, como dice un amigo mío, que dicen, no es el infierno, ¿qué es lo previo que dicen los católicos al infierno? El estado... El limbo. No, el otro, ¿cómo se dice? Ahora me vendrá. El purgatorio. El purgatorio. Qué mal purgatorio van a tener algunos, ¿eh? Qué malo van a ser. Dice que es lo previo que hay al infierno, el purgatorio, donde van a acabar la mayoría de los que hablamos aquí. Bueno, venga, vamos a escuchar oyentes. Hablando del gobierno y de la izquierda, Antonio, Eli, Juan y Juan Carlos. Hace 21 años que ganó las elecciones ese individuo de dudosa reputación. Para mí un auténtico criminal que es Zapatero. Y desde entonces España pues estamos en barrena totalmente. Y evidentemente también me acuerdo de las víctimas del 11M, que evidentemente nunca vamos a saber lo que realmente ocurrió. O sea, aquí nuestro presidente dice que apoya a Ucrania porque Rusia se quiere quedar con la parte conquistada de Ucrania. Y viene aquí el rey de Marruecos. Y todos sabemos que se va a quedar con Ceuta y Melilla y no hace nada. Yo qué sé, ¿eh? Vamos, ay por Dios. Tanto PP como PSOE son todo lo mismo. Ahora mismo se está mirando lo que pasa en el Parlamento Europeo, esta corrupción que hay. Todo esto es que todo está igual, todo. Sinceramente, le digo a usted que esto no tiene visos de solucionarlo, al contrario. Pues ¿cómo va a aprender nada este gobierno de nada? Si realmente no gobiernan, si realmente son una banda de criminales que nos roban mediante los impuestos para financiar luego sus negocios y su enriquecimiento personal. Si se ha visto en la Dana, pero si la Dana fue el otro día, en octubre del año pasado, ¿cómo han quedado los valencianos? Absolutamente abandonados. Lo mismo que pasó en la pandemia, exactamente igual. Sergio nos ha mandado algo muy interesante. Sergio está haciendo un curso de acoso e igualdad en el ámbito laboral. Cuidado, porque le obliga. La empresa son varios empleados y uno al menos tenía que hacer el curso. Bien, nos manda las capturas de pantallas del examen, de las pruebas que hace. Por ejemplo, os hago a vosotros la pregunta. Curso de acoso e igualdad en el ámbito laboral. Cógete, Julio. Dice, la diferencia de género no es un rasgo biológico, sino una construcción mental y sociocultural. ¿Verdadero o falso, Julio? La diferencia de género no es un rasgo biológico. Sé que voy a suspender, pero no me va a sobornar un aprobado. Evidentemente es una chifladura y una majadería. El sexo es una realidad biológica, claro que sí. Julio, falso de toda falsedad. Claro. La construcción social de lo femenino y lo masculino y el papel que tienen mujeres y hombres en la sociedad se aprende como parte de un proceso que se inicia en la infancia. ¿Verdadero? En parte sí, pero en realidad esos roles vienen refrendados por toda una historia evolutiva de adaptación de la especie humana. Así de sencillo. Todo lo demás son disparates. Pero te voy a hacer solo una reflexión. ¿Por qué esta obsesión con la cuestión del género, la autopercepción, la identidad, esto de una construcción social, etcétera, y no con la edad? Yo me puedo sentir, no sé, una persona de 70 años y reclamar
por mi condición, de mi autopercepción, una jubilación. O por el contrario, podríamos entrar en un terreno mucho más siniestro, como es considerarme un niñito de 8 años y perpetrar un asesinato y por tanto soy inimputable. ¿Por qué la majadería de la autopercepción no se lleva a otros terrenos, como por ejemplo el de la edad? Porque tiene consecuencias. Y sin embargo, estamos alrededor de un debate que ninguna persona inteligente y mínimamente formada perdería mucho el tiempo, como que el sexo lo determina la autopercepción. Escucha, Sergio, escucha al oyente que ha hecho este examen y evidentemente ha fallado todas y entonces ha tenido que responder como harían los otros para pasar la prueba. Escúchale. Estoy haciendo un curso de acoso y de igualdad en el ámbito laboral y la primera pregunta de la evaluación inicial es esa. O sea, es un sentido continuo, son unas preguntas que para contestar con lógica tienes que tener el cerebro de un socialista y de un aliade, vamos, es impresionante. Y tienes razón, pobre hombre. Sí, lo vas Albert, a pasar el curso Albert, si respondes lo contrario a la lógica. Julio lo ha apuntado, pero la realidad, es decir, el objetivo de la autopercepción no es otro que anular la propia realidad. Es una especie de brujería o de alucinógeno moderno con lo que combatir la ciencia, combatir la razón, combatir la objetividad. Es decir, ¿qué es la autopercepción? Lo que a uno le da la gana, ¿sabes? Totalmente. Albert, esto es volver a las tinieblas del oscurantismo. Sí, eso es la brujería, a la superstición. O sea, es la negación absoluta, pero el fin último de esta obsesión con la cuestión de la identidad sexual tiene un fin más perverso, que es la destrucción del individuo. Porque lo que es la personalidad del individuo se forja alrededor de la autopercepción, sobre todo de su identidad sexual. Soy hombre, soy mujer. Cuando tú quiebras esa columna vertebral, ya empezamos a romper al individuo desde su más tierna infancia. Por eso, toda esa artillería mediática, educativa y demás, con los edulcorantes de palabrejas tipo diversidad, igualdad y demás. El fin es siniestro. Julio, ¿cuánto trabajo hubiera tenido Freud si viviera en nuestros días? Bueno, imagínate. Oye, se planteó aquí un tema el viernes pasado. Estaría cumpliendo una pena. Se planteó aquí una cuestión muy sencilla. La DGT, la Dirección General de Tráfico, tiene un plan para que a partir en verano próximo se empiece a multar a vehículos que vayan con un solo conductor. Incluso en París ya se utilizan radares de calor para pillar al que va con un solo conductor y no con más de uno y se le multa. Bueno, me han llegado mensajes de que esto ya pasa en Cataluña, ya pasa en Mallorca. Escuchamos Miguel, Mari Carmen y Enrique. Aquí, desde Ripollet a la entrada de la Meridiana, hay un carril bus-bao, ¿vale? Y esos carriles solo pueden llevar o 2 personas o los buses. O sea, que no es solo por ahí, aquí también ya está. Pero los Mossos no se ponen a vigilar que mucha gente se meten desde Ripollet, en vez de por el carril normal, porque está siempre parada, pues se meten en el bus-bao. En cuanto a esto que estáis hablando de los carriles para que circulen vehículos con varios ocupantes, aquí en Barcelona ya hace años que existen. Hay carriles en los que no pueden circular vehículos que solamente vayan una sola persona, son denunciados. Tienen que ir 2 o más personas. Ya lo que nos faltaba por confirmar, que en los altos cargos hay gente inepta, gente que está ahí puesta pues por eso, por enchufe, es esta ley tonta que nos van a sacar ahora de que tenemos que ir acompañados en el coche. Pues yo propongo otra cosa tonta. Yo propongo que nos pongamos en el coche al laico una muñeca hinchable o un muñeco hinchable, lo vestimos y cuando vamos por la carretera, ¿quién se va a dar cuenta que lo que llevamos al lado es una persona o no es una persona? No, Mari Carmen, los radares de calor, la muñeca hinchable, bueno, a no ser que la hinches con aire caliente. Entonces, igual te dura poco, pero pasas la prueba. Miguel Vilches dice que pasa lo mismo en Mallorca, en el carril bus-bao que va del aeropuerto de Son Sant Joan hasta la ciudad.
estamos un poco locos, ¿eh? En lugar de invertir dinero en otras cuestiones, ¿sabes lo que puede costar esto? Pero entiendo que les sale a cuenta, ¿no, José Luis? Las multas que van a clavar, esto se autosubvenciona. Primero, es una forma estupenda de recaudar a través de un sistema impositivo, que es un sistema impositivo, es decir, esto de las multas es un impuesto más, ¿eh? Pero es este sentido totalitario, liberticida, que anima a toda esta clase burocrática. Si lo que quieren es que vayamos todos en patinetes, con un mono de color gris, que escuchemos la SER, que pongamos la sexta, que cuando nos vayamos a acostar recemos una oración por Ursulita, es decir, pues van dados, ¿eh? Albert, van dados. Bueno, esto me pongo a temblar porque el próximo paso es que además el coche vaya bien representado por todas las cuotas, la cuota de género, la cuota racial, y el que no multado. Es posible. Otras medidas liberticidas, pero al final todo esto son bocados que le dan a la libertad del individuo detrás de ese régimen totalitario de pensamiento único, que es la negación de toda forma de pensamiento. Tenemos oyentes muy sabios. Miguel, por ejemplo, nos recuerda lo que nos cambió, un detalle que nos cambió el COVID y el confinamiento. Hay que ver que con la excusa del COVID, cómo impusieron lo de la cita previa, ¿eh? Lo de la cita previa para pedir cita para un médico de familia, para un banco, para cualquier oficina del Estado, ya sea un ayuntamiento, una diputación, una comunidad autónoma. Para todo hay que pedir cita previa. Esto es de sinvergüenza, hombre. Que llegan muchas veces a las oficinas y no hay nadie. Es verdad, es cierto. Y lo que cuesta pedir la cita previa, que hay mucha gente que no es tan ducha en Internet como para hacerlo. Hoy en día parece que la firma virtual, ¿verdad? Y la firma digital es ya casi obligación. No, perdone usted. ¿Qué pasa? ¿Que no podemos ir a una oficina física, llegar, que estén desayunando a las 11 como ha pasado toda la vida y esperar media hora para que nos atienda alguien con mala cara? Si ya nos habíamos acostumbrado a eso, ¿no? José Luis, lo de toda la vida. Sí, el problema es que ahora si vas no están desayunando una hora, empiezan a desayunar a las 9 y terminan de desayunar a las 9 de la noche, entonces es necesario que no lo vean. Bueno, hay de todo. Si me permitís, voy a ser muy rápido, os voy a comentar una anécdota personal mía en la pandemia, ¿eh? En mitad de la pandemia, ¿sabías? Pues yo iba a hacer la compra, porque mi mujer iba a hacer la compra, y en vez de ir al pueblo más cercano iba a otro. Y me paró la policía municipal y me pregunta por qué voy a ese supermercado y no al del pueblo que estaba más cercano de mi casa. Y le digo al policía, señor agente, porque me da la gana. Pero si quiere, se lo digo como se lo diría un cristiano. Ejerzo el libre albedrío. Es decir, pero esta es la... ¿Qué te dijo el policía? Es que el policía, que por qué en vez de ir al supermercado más cercano de mi casa me iba a otro más... ¿Cómo reaccionó? Me dijo, ¿Bien? Circule, me dijo, circule. Bien. El primer harto es el policía de esta situación, estoy seguro. Julio, ¿te pasó algo así? No, pero estoy convencido de que cuando dijo José Luis lo de libre albedrío, dijo, mejor no me meto en Honduras. Circule. No seas provocador. Vamos a la redacción. Susana Gasc, últimos mensajes. Pues sí, estamos aquí, Albert, en la redacción de Castellón Confidencial, un lunes más, arrancando semana con un montón de mensajes y un montón de opiniones de todas partes del mundo. Es el caso de Pedro, que dice que siento vergüenza por una gran mayoría del pueblo español, que todavía parece ser que no ha percibido que el presidente nos mintió, nos miente ahora y seguirá mintiendo. Nos explica que después de 3 años de invasión de Rusia a Ucrania, ahora hay que armarse para que hay una guerra a miles de kilómetros. ¿Por qué no tiene el mismo interés en armar al ejército español para una verdadera invasión, que es la que tenemos de hecho por parte de Marruecos? De momento, nos comenta, ya nos han invadido silenciosamente, sin armas. Solo hay que mirar en los pueblos, barrios de las ciudades. Siento decirlo y lo siento de verdad, pero no hace falta ser un Nostradamus para saber cuál es el futuro de
de España. Elisa dice que han pasado inundaciones, está pasando el cambio climático y ahora la guerra es la que tenemos con Pedro Sánchez en casa, que no nos deja vivir a nadie en paz. Hay problemas siempre polémicas, pagamos impuestos para que nos amarguen el día a día la existencia. ¿Qué podemos hacer realmente para que Sánchez se vaya? María González dice que nos saluda a todo el equipo, a los tertulianos y a toda la gente que nos está viendo. Dice que si todo el mundo desea la paz, ¿por qué quieren rearmar el mundo? ¿Para qué? ¿Cuál será su finalidad? Juan Jiménez dice, ¿ustedes imaginan que el hermano de Rajoy por un momento hubiera sido enchufado en un puesto público sin méritos y además sin ir a trabajar? Yo ni me lo imagino. Y recordar, Albert, a todas las personas que nos están viendo que el jueves día 20 vamos a hacer un directo en los 2 canales a la vez, Castellón Confidencial y Confidenciales Castellón, a las 10 de la noche. Apúntenselo en la agenda porque les esperamos a todos, porque vamos a abrir teléfonos y vamos a hacer los comentarios que ustedes deseen con Albert Castellón y todo el equipo. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias, Susana. Bueno, y me voy a hablar con un experto en relaciones internacionales y en economía, de lo que les decía al inicio del programa. Tenemos las mayores tierras raras de Europa. La mina está en Salamanca. Tenemos uranio, tenemos litio y no explotamos nada de las más de 2.000 minas con objetos, como ven, de gran valor en la sociedad actual por ecologismo, burocracia, papeleos, rechazo social. Estamos comprando ese material a terceros países cuando en España se sigue dejando hacer sin inspeccionar absolutamente nada. Es deprimente. Vais a escuchar la conversación y os pasará lo que me pasa a mí cada vez que hablo con este experto, que no entiendo nada. Y veréis como cuando cambie el gobierno siguen sin abrir esas minas a la luz para que exploten toda la riqueza que guardan. El oro blanco le llaman al litio rancaño. Tenemos las mayores minas en Ciudad Real, en Salamanca, Tierra Rara. Es igual, no importa. Petróleo en Canarias y ahí siguen. Ahí sí. Nada. Lo importante aquí es sancionar a los agricultores, sancionar a los ganaderos, poner más trabas burocráticas. Hablando de burocracia, Albert, ¿me permites que lance una sugerencia a nuestros confidenciales? Venga, para acabar. Que me van a ayudar. Yo les quisiera preguntar qué tengo que hacer para cambiar el nombre de la corporación de Radiotelevisión Española. Yo había pensado en cambiarla por Telecoldo. ¿Qué te parece, Albert? Telecoldo está bien. Telecoldo no está mal, bien, ¿no? Está bien. Visto que ahora ni es española, ni es objetiva, ni es neutral, sino que es socialista. Es una televisión, amigo. Te lo digo a efectos porque últimamente cada vez que la veo he visto últimamente un par de veces la televisión española y ahora hablando en serio, siento auténtica vergüenza de que con nuestros impuestos estemos sufragando una televisión que es pura propaganda y en este caso además propaganda contra la oposición. Bueno, sabes que el nuevo fichaje va a ser Belén Esteban, o sea que vamos por buen camino. José Luis Rancaño, Julio Bronchal, un gusto. Muchas gracias a los dos por vuestro tiempo y empezad bien la semana. Un abrazo. Hasta luego, Albert. Encantado, Julio, de estar contigo. A toda la audiencia. En un minuto, bajo tierra están tesoros que no queremos explotar. Estás escuchando Castellón Confidencial. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Señores, lo que les vamos a contar no es noticia, no se habla de ello habitualmente, no se comenta, pero deben ustedes saberlo.
España es muy rica en tesoros de minerales que ahora son de los más buscados en el mundo, de uranio, de tierras raras, de litio. Y sin embargo aquí no se explotan. Estamos hablando de más de 2.700 minas que están en suelo español o debajo del mar y que no hay un interés especial en explotar. Yo no sé si es ese viejo dicho español de que inventen ellos, ¿verdad? Que decían en el siglo XIX y XX que en España siempre esperaba que inventara otro. Yo espero que no. Quien publica esta información en El Debate es el profesor Gonzalo Gómez de la Calle, profesor de Economía y Relaciones Internacionales de ICADE. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, gracias, Roberto. O sea que somos un país rico en esos minerales que todo el mundo busca, ¿es cierto? Sí, es así. Lo que pasa es que durante mucho tiempo parece que por diferentes políticas o leyes que se han llevado a cabo en el Estado, se ha decidido de forma clara y con cierta vocación de que España no explote estos minerales críticos. ¿Cuál es el motivo? ¿Lo sabe usted? A ver, es cierto que explotar este tipo de recursos consume muchas cantidades de agua y al mismo tiempo hay que hacer un movimiento importante de capital, pero eso no quita que a día de hoy, con la tecnología que tenemos y con las medidas de seguridad que se toman, la minería es un sector seguro, con una gran capacidad de atracción de talento, donde hay grandes ingenieros de minas españoles y al mismo tiempo las medidas de salvaguarda de la naturaleza, los estándares que se aplican a día de hoy en Europa y principalmente en España son muy altos. Por tanto, se trata más de una cuestión de voluntad política más que de una cuestión técnica, podríamos decir. Dígame, por ejemplo, en Andalucía, el 80% de estas tierras y minería de interés general está ahí, pero también en prácticamente toda España, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Asturias o Extremadura. Vayamos a puntos concretos. Por ejemplo, Granada. ¿Qué tiene Granada que la hace excepcional? Granada tiene lo que se llama la celestina. La celestina es un producto donde o es un recurso del que se extrae el estroncio, sulfato de estroncio. Estroncio es muy importante a nivel tecnológico, se utiliza en muchas tecnologías críticas a día de hoy y somos el segundo productor a nivel mundial. Lo que pasa es que no se conoce, es decir, la zona andaluza es una zona rica. De hecho, hasta hace muy poquito acaban de sacar y publicar un mapa con sus recursos minerales gracias al Instituto de Gemología y Minería, que lo han hecho en colaboración con la Junta. Pero, por ejemplo, el sulfato de estroncio se utiliza para fabricar microchips, ¿no? Efectivamente, es decir, nosotros estamos explotando y se lleva explotando la mina de Granada desde 1972 y se extraen anualmente 100.000 toneladas, lo cual obviamente nos posiciona como el segundo productor a nivel internacional después de China. Es cierto que algún año varía con México, pero somos un actor importante a nivel minero. Nadie sabe que eso ocurre y somos el segundo país después de China. Increíble. ¿Qué hay en Salamanca? En Salamanca tenemos varias cuestiones. La primera, el oro blanco, el litio. El litio al día de hoy es un mineral crítico donde se necesita para las baterías de los coches eléctricos. Es decir, hay una cuestión esencial que no estamos teniendo en cuenta en Europa. La famosa transición verde, transición ecológica, utiliza de materiales raros. Los aerogeneradores utilizaban tierras raras, materiales críticos, minerales, y esos minerales se tienen que explotar de algún sitio. Normalmente preferimos Europa no ver desde dónde se explotan, la contaminación que generan, porque yo soy muy defensor de que los europeos, con los altos estándares que tenemos de calidad, seamos el buque insignia donde mostremos las buenas prácticas que se deben de llevar a cabo en el resto del mundo. Sin embargo, Europa ha decidido optar no por explotar nuestros recursos e importarlos de otros países. Y el litio es uno de ellos, y no solamente está en Castilla y León. Es decir, se dice por la empresa TME, que es la filial española de la empresa sauliana, la matriz, que Salamanca es la región, o la provincia, mejor dicho, es la región con mayor concentración de tierras raras que hay a día de hoy en Europa. No obstante, es decir, litio, tierras raras, y además tenemos incluso uranio, que es esencial para ser energéticamente independientes. ¿Y no se explota?
De hecho, Berkeley, que es la propietaria de la mina de uranio en Salamanca, está teniendo muchísimos problemas a nivel social, institucional, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que en un momento geopolítico tan clave como es ser independientes, no se está explotando una mina que nos podría permitir reducir hasta un 40% las importaciones de uranio que requerimos a día de hoy para poder abastecer a nuestras centrales nucleares. Y ojo, cuidado, en Salamanca además está la única fábrica nacional de combustible nuclear, que es la que alimenta a nuestros reactores nucleares. La mayoría de ellos. Hay uno que se alimenta de combustible alemán, pero ojo, cuidado. La mayor parte de la producción de esta fábrica de combustible nacional, que es propiedad del Estado, está 100% en manos estatales, supone que su producción, el 60% es exportado, lo cual destaca la calidad de nuestros productos. Sí, pero estamos importando litio, importando productos que tenemos aquí porque no hay voluntad de explotarlos por diferentes motivos. No solo España, Europa en general tiene esa dificultad. Vamos a otro lugar en Ciudad Real, Campo de Montiel. ¿Qué encontramos ahí? Bueno, en Campo de Montiel encontramos las famosas tierras raras que se utilizan básicamente para chips, imanes muy potentes, son los imanes que necesita la industria tecnológica, se necesitan para los láseres, para intervenciones médicas. Estamos hablando de unos materiales críticos que hay que destacar que no son tierras ni son raras, es decir, geológicamente hablando no son tierras, y raras es una mala traducción de rare earths, que es en inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que sean unas tierras que sean escasas como tal, es cierto que sus yacimientos son difíciles de explotar porque están en bajas concentraciones mezclados con otros minerales y lo que hay que hacer es un procedimiento de limpieza, depuración, como antiguamente se hacían las minas reales del Potosí y de Santa Ana. Para extraer la plata, utilizaban y lo mezclaban con mercurio, ¿no? Las famosas minas de mercurio y la familia Fuller. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos capacidad, tenemos recursos y esa mina en cuestión podría producir hasta 2.100 toneladas anuales que supondrían 1/3 de la demanda anual de Europa. Estamos diciendo que España es una clave o es un elemento clave en nuestra famosa autonomía estratégica frente a dos actores o a tres, ya que se suman, que es Estados Unidos, Rusia y China, que cada uno de ellos legítimamente puede o no tener o compartir nuestros propios intereses. 1/3 de la demanda europea de tierras raras está en Campo de Montiel si se explotara. Y tampoco se hace. Bueno, yo no soy capaz de entender cuál es la geopolítica que hace que esto no ocurra, porque yo estoy seguro que daría riqueza a la zona, riqueza a la comunidad y riqueza al país, ¿no, profesor? Correcto. La minería lo que permite es permite salarios estables, industria permanente. Claro. Las minas suelen tener una vida media, pues incluso de más de 20 años. Entonces, lo que estamos perdiendo es capacidad de atracción de inversión extranjera directa, fundamental. Es la variable que del PIB después de la pandemia no se ha recuperado todavía. Reducir el consumo público, aumentar los ingresos estatales en vía de los diferentes impuestos que tenemos simplemente por la generación de una economía circular que está en movimiento. Y al mismo tiempo hay que tener en cuenta que España, con este tipo de minerales críticos de tierras raras, lo que estaría haciendo es que se le tendría que tener en cuenta sí o sí a nivel internacional y europeo. Al mismo tiempo, hay que saber que necesita España una tecnología y unas plantas de procesamiento de estas tierras raras para poder obtener recursos esenciales. Comentaba Albert que la geopolítica es complicado de por qué no se explota. La principal razón es China. China a día de hoy concentra el 60% de las reservas mundiales de tierras raras y el 98% de su procesamiento, de su generación. Incluso Estados Unidos con tierras raras tiene que exportarlas a China para que las procese. ¿Esto qué supone? Ellos han conseguido desde hace mucho tiempo, en los años 70-80, y es una famosa frase de Deng Xiaoping, que es un dirigente chino, que si Oriente Medio tiene petróleo, China tiene tierras raras. Han hecho lo que se llama una integración vertical, donde las grandes empresas de baterías como CAL, que es la que va a construir con Stellantis una fábrica de coches eléctricos en Zaragoza, asumir o intentar reducir al mínimo o la mínima expresión los costes de producción de tierras raras
y al mismo tiempo ser garantes de que el mercado nadie pueda competir con ellos. De hecho, China ha prohibido la exportación de cualquier tipo de tecnología que ayude a el refinamiento y procesamiento de las tierras raras. Cómo protegen lo suyo, ¿verdad? Qué envidia a veces nos dan estos países que saben proteger lo suyo. Profesor Gonzalo Gómez de la Calle, profesor de Economía y Relaciones Internacionales de ICADE. Es un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Albert. Usted. ¿Cuántas cosas hemos descubierto hoy, verdad? Bueno, gracias por sus donaciones a Javier Sanz. Muchas gracias, Javier. Y a Lizardo IM, que dice esa frase que a mí me gusta. Por la libertad, carajo, le falta la motosierra. Gracias, Gaby, por tu taza. Que me gusta que cuando recibís la taza, a veces tardan, más de una semana, pero cuando la recibís, foto y me la mandáis. Muchísimas gracias, Gaby. O a la amiga que dice llamarse Alicante y que dice cosas muy bonitas. Te sigo desde el primer día en tu canal de YouTube y no sabes cuánto me alegra que ya casi estás llegando a los 200.000 suscriptores. Ya queda muy poquito. Animar a los oyentes, a los televidentes, a los que siguen tu canal, que den la manita para arriba, el like, porque eso el algoritmo hace subir en posiciones. Así que ánimo a todos los que te sigan, que le den al like. Muchas gracias, querida mía. Bueno, si todo va bien, esta semana llegamos a los 200.000. A ver si llegamos antes del jueves, que a las 10 de la noche hacemos ese especial con Rubén Pulido, del que os hemos hablado, y lo celebramos en directo. Muchísimas gracias. Bueno, muchos de ustedes me han mandado un vídeo, uno de esos que no puedo poner entero por el tema de derechos de autor. Y es verdad que este país es como un circo, donde están todos, Feijóo incluido, y el gobierno, ¿qué le cuento? Es un circo este país. Y Enrique me ha enviado, y con eso vamos a terminar hoy, algo muy interesante hecho con inteligencia artificial. Sale Donald Trump, Elon Musk. Escúchelo, por favor, y vean. Elon, necesitamos recortar gastos federales. Estoy pensando en cerrar algunas agencias inútiles. Totalmente de acuerdo, Donald, pero ¿qué tal si usamos esos fondos para algo más productivo? ¿Cómo qué? Un campo de golf en Marte. Eso es brillante. ¿Pero quién jugaría allí? Los marcianos, obviamente. ¿Y si no les gusta el golf? Entonces, les enseñamos, o mejor, mandamos a algunos humanos a colonizar Marte y que ellos lo jueguen primero. ¿Humanos a quiénes? A los deportados. Es un ganar-ganar, Donald. Se van con una misión importante y hacemos historia. Me encanta. Vamos a hacer un programa llamado Haciendo Marte Grande otra vez. Exacto, y podemos empezar por cambiar los nombres de los planetas. Marte es un nombre aburrido. Propongo llamarlo Golfo de Estados Unidos. Golfo de Estados Unidos. Me encanta. Y Júpiter podría ser Trumpeter. ¿Y Saturno? Trumperno. Más amigos que mis campos de golf. Ok, pero ¿qué tal si la NASA se enoja? La NASA, recortemos el presupuesto también y que se busquen otro trabajo. Donald, eres un genio. Lo sé, Elon, lo sé. De vez en cuando iba saliendo con una risita Putin, que seguramente se lo está pasando muy bien con estos dos. No le quepa duda. La verdad es que Elon Musk y Donald Trump dan para hacer caricatura, más allá de la política, dan para hacer caricatura. Amigos, gracias por todo lo que nos dais cada día, que es mucho. Sigo escuchando vuestra voz, leyendo vuestros mensajes, esperando vuestras recomendaciones, sugerencias. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos casi a la misma hora y seguro en el mismo lugar. Un abrazo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.